El sol apenas rompe la noche y asoma tímido sobre las colinas, tiñendo de dorado los campos de trigo que se mecen como un mar inmóvil. Es un amanecer cualquiera, pero también un amanecer irrepetible. De esos que solo existían en la España rural de los años 50, cuando el día empezaba antes del alba y la vida olía a pan, a tierra mojada y a humo de chimenea. Antes de que el primer rayo termine de despertar el mundo, ya canta un gallo con voz de dueño del pueblo. Un canto que no solo anuncia la mañana, sino que convoca a toda una comunidad a vivir. Las casas de adobe empiezan a respirar. Se oyen puertas que se abren despacio, pasos arrastrados en el suelo frío, el chisporroteo de una llama recién encendida. El panadero ha estado trabajando desde la madrugada, y ahora el aroma del pan recién hecho se cuela por las rendijas de las ventanas como una invitación cálida en un mundo duro. Si ahora cerramos los ojos, de verdad, ciérralos un segundo, casi podemos escuchar el traqueteo lento de un carro de mulas recorriendo un camino polvoriento. El sonido de los cascos marcando el ritmo de un mundo sin prisa. El murmullo de las mujeres lavando ropa en el río, golpeándola contra las piedras mientras los niños corretean descalzos, persiguiendo un aro de madera que rueda ladera abajo. Es como si, a pesar del paso del tiempo, el eco de todo aquello siguiera ahí, escondido bajo las capas del silencio moderno. Bienvenidos a un viaje al corazón de una España que ya no existe, pero que continúa viva en la memoria de quienes tuvieron la suerte, o la dureza, de conocerla. Una época áspera, sí, pero también llena de humanidad, de comunidad, de pequeños milagros cotidianos. Una época donde la sencillez no era elección, sino condición. Donde el tiempo se movía despacio, marcado por las campanas de la iglesia, por el canto de las cigarras y por las estaciones de la cosecha. Imagina por un momento un pueblo pequeño, de esos donde cada habitante tenía una historia detrás, y muchas veces, un apodo que lo precedía. El cojo, la piconera, el tuerto, el largo, el pronto. Apodos que no se elegían, pero que se llevaban con humor y orgullo. En esos pueblos más de la mitad de los españoles vivían, trabajando la tierra con herramientas que apenas habían cambiado desde tiempos de sus abuelos. Arados de madera, hoces que relucían al sol, yuntas de bueyes que caminaban lentas pero seguras. Los hombres se levantaban antes que el amanecer porque el campo no espera. La tierra siempre manda. Y aunque el trabajo era duro, dureza de callo, de espalda encorvada, de manos partidas, había algo poético en ese esfuerzo. Cada surco recién hecho era una promesa. Cada espiga segada, un triunfo. La siembra de otoño, con los dedos fríos enterrando esperanza bajo la tierra húmeda. El invierno, con sus noches interminables y sus chimeneas que parecían guardianas de la casa. La primavera, explosión de vida con almendros blancos como nieve dulce. Y el verano, la época del sudor, de la siega, del sol golpeando la nuca, pero también del descanso bajo la sombra generosa de un olivo. Cada estación tenía un olor, un sonido, una sensación. Y aunque la vida era exigente, era también profundamente auténtica. En aquella España, la paciencia no era una virtud, era una herramienta de supervivencia. Pero la vida en un pueblo no era solo trabajo. La verdadera fuerza de esas tierras estaba en algo más grande, la comunidad. Las plazas eran el corazón palpitante de cada aldea. Era allí donde se compartía la vida. Donde se celebraban las fiestas patronales, con guitarras, acordeones y palmas que resonaban hasta el amanecer. Donde los niños jugaban hasta que la noche se los llevaba a rastras. Donde se formaban amores tímidos, casi secretos, en miradas que se cruzaban bajo farolas que parpadeaban. En las noches de verano, la plaza se transformaba. Las mujeres sacaban sus sillas a la puerta y charlaban a media voz. Los hombres, con un cigarro de liar entre los dedos, discutían de cosechas o de la lluvia que nunca llegaba. Y los ancianos contaban historias que parecían leyendas. Las risas se mezclaban con el canto de los grillos, y el aire tenía ese aroma único de las noches templadas. Las mujeres llevaban un peso inmenso, aunque pocas veces reconocido. Ellas mantenían la casa viva, cocinaban en fogones de leña, lavaban la ropa en el lavadero del pueblo, remendaban ropa hasta que no quedaba ni un hilo original. Y aún así, encontraban tiempo para reunirse, para compartir confidencias, para reír. Tenían una fortaleza silenciosa, una capacidad de amor que sostenía hogares enteros. Y detrás de todo, latía algo que hoy casi hemos olvidado, la solidaridad. Esa red invisible que hacía que nadie estuviera solo, aunque viviera en medio de una tierra inmensa. Si faltaba harina, el vecino la prestaba. Si una familia pasaba hambre, otra aparecía con un plato de más. En aquella España, las puertas no se cerraban, se entornaban. Porque el pueblo era una familia grande, imperfecta, ruidosa,
pero familia al fin y al cabo. Si cierras los ojos un segundo y te dejas llevar, casi puedes escuchar el murmullo de un pueblo entero respirando al unísono. Porque, después del amanecer y de las primeras horas en el campo, la vida en la España rural de los años 50 tenía un segundo latido: la comunidad. Ese pegamento invisible que lo mantenía todo unido, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Imagina la plaza del pueblo. No una plaza cualquiera, no. La plaza era el corazón palpitante, el centro del universo para cientos de pueblos que, en aquella época, apenas figuraban en los mapas. No había redes sociales, ni televisores en cada casa, ni nada que se le pareciera. Lo que había era gente. Gente que hablaba, que reía, que discutía, que se conocía desde siempre. Y eso bastaba. En las tardes de verano, cuando el calor aflojaba, la plaza se convertía en un escenario vivo. Las mujeres sacaban las sillas a la puerta, formaban pequeños círculos y hablaban de todo y de nada, del tiempo, de los hijos, del susto que pasó la vecina al ver una culebra en el gallinero. Mientras tanto, los hombres, con un cigarro liado entre los dedos, conversaban de cosechas, de política con prudencia o de aquel familiar que se había marchado a Francia buscando una vida mejor. Los niños, ¡ay, los niños! Los dueños absolutos de la plaza. Correteaban sin descanso, convertían cualquier rincón en un campo de batalla o en un castillo imaginario. Una piedra lisa servía para la rayuela, una cuerda vieja, para saltar, una lata, para jugar al bote. No necesitaban nada más. Y cuando el sueño empezaba a vencerlos, se quedaban dormidos en brazos de sus madres mientras las conversaciones seguían, como si el tiempo no tuviera prisa. Pero no era solo la plaza. La solidaridad estaba por todas partes. No era un gesto, era una forma de vivir. Si un vecino se quedaba sin harina, otro le daba un puñado sin pensarlo. Si a una familia se le moría una mula, y eso, créeme, era una tragedia, el resto del pueblo se organizaba para ayudar en las labores del campo. Y cuando llegaba la matanza del cerdo, aquello no era un evento familiar, era un evento comunitario. Hombres y mujeres trabajando codo con codo, preparando chorizos, morcillas, torreznos, y sí, también compartiendo risas, bromas y algún que otro sorbo de anís para entrar en calor. Las mujeres, además, eran el alma silenciosa de cada casa. La España rural de los 50 todavía no conocía lavadoras, microondas ni frigoríficos en la mayoría de los pueblos. Muchas casas seguían sin agua corriente, así que lavar la ropa implicaba caminar al lavadero comunal o al río y frotar durante horas con agua helada. Aún así, encontraban tiempo para coser, preparar la comida, cuidar de los niños, ayudar en el campo y mantener una sonrisa que hoy muchos recordamos con un nudo en la garganta. La comunidad también se encendía con las fiestas patronales, auténtico estallido de vida en un escenario que el resto del año parecía detenido en el tiempo. Las calles se llenaban de farolillos, las guitarras sonaban hasta que la madrugada lo permitía y los jóvenes se buscaban entre miradas tímidas. El olor a vino y a pólvora flotaba sobre la plaza mientras algún grupo bailaba jotas o pasodobles con una alegría que nacía de lo más profundo del alma. Y luego estaba la iglesia. En la España rural de los 50, la fe era más que costumbre, era tradición, cultura, reunión. Las campanas marcaban las horas y los domingos eran sagrados. Las familias se ponían su mejor ropa, a veces la única ropa buena que tenían, y llenaban el templo. Las romerías juntaban a pueblos enteros, y en medio de la procesión, entre cánticos y velas, se mezclaban la devoción y la fiesta, la solemnidad y la cercanía. Pero, como siempre, lo cotidiano estaba lleno de pequeñas dosis de comedia involuntaria. Un perro entrando en la iglesia en plena misa, un niño soltando una carcajada cuando debía estar en silencio, un burro escapado en mitad de las fiestas, provocando carreras y gritos entre carcajadas. Eran escenas que se contaban una y otra vez, convirtiéndose en historias eternas. La educación ocupaba un lugar especial en ese mundo. Las escuelas rurales eran humildes, a veces una sola aula para todos los niños del pueblo. Un mapa de España colgado en la pared, pupitres de madera desgastada, olor a tiza y manos pequeñas tratando de escribir recto sobre cuadernos de papel áspero. Los maestros, muchas veces venidos de fuera, eran figuras respetadas y temidas. La regla de madera tenía un poder casi mágico. Y aún así, en esa escuela pequeña muchos niños descubrieron por primera vez el valor de aprender, el sueño de algo más grande. Pero no todos podían permitirse soñar mucho tiempo. Muchos dejaban la escuela a los 12 o 13 años para trabajar en el campo, para ayudar en casa o cuidar de sus hermanos. Y aún así, muchos recuerdan esos años con cariño. El camino hacia la escuela, los bocadillos de pan duro, los juegos durante el recreo. La infancia, incluso en tiempos duros,
siempre encuentra sus grietas de luz. La comida, por supuesto, era un pilar tan simple como delicioso. El cocido que hervía lentamente en la olla de hierro, las migas hechas con pan duro, las gachas que llenaban el estómago cuando la carne escaseaba, el gazpacho sencillo pero perfecto para el calor. Cada plato contaba una historia, de esfuerzo, de inventiva, de supervivencia y de amor al hogar. Y con el paso del tiempo, esa vida tan intensa, tan unida, empezó a tambalearse. La emigración llamaba a la puerta. Las maletas de cartón atadas con cuerda se convirtieron en símbolo de una generación que abandonaba los pueblos para buscar una vida diferente. Las estaciones de tren eran escenarios de despedidas silenciosas, lágrimas contenidas y promesas que no siempre se cumplían. Los pueblos se vaciaban poco a poco, dejando atrás un eco que todavía resuena en quienes vivieron aquella transformación. Pero incluso así, incluso con el dolor de las despedidas, el espíritu del pueblo seguía vivo. Una terquedad hermosa, un apego profundo a las raíces, una manera de entender la vida que hoy parece casi de otro mundo. Porque en la España rural de los 50, la vida era dura, pero también honesta. Era sencilla, pero llena de alma. Era limitada, pero rebosante de humanidad. Y eso, cuando lo recuerdas, te golpea el corazón con una fuerza inesperada. Y llegamos al tramo final de nuestro viaje. Mira atrás un momento. ¿Ves todo lo que hemos recorrido? Los amaneceres dorados, las manos trabajadas, las risas en la plaza, las noches junto a la radio. Pero ahora toca hablar de lo que vino después, de lo que cambió para siempre la vida en la España rural de los años 50. Porque este es un viaje no solo al pasado, sino también a la memoria. Para entender el final de esta época, hay que entender su mayor grieta, la posguerra. La guerra había terminado en 1939, sí, pero sus cicatrices seguían abiertas. La década de los 50 estuvo marcada por la pobreza, por el racionamiento que todavía se resistía a desaparecer del todo, por el silencio que rodeaba ciertos temas. Las familias estaban marcadas por ausencias, por secretos, por historias que nunca se contaban en voz alta. El pan negro, hecho con harinas de mala calidad, era un recordatorio constante de la austeridad. Muchos niños iban a la escuela con los zapatos rotos, o sin zapatos. Las casas, a menudo frías y oscuras, se calentaban con braseros o con una chimenea que no siempre podía mantenerse encendida. En muchos pueblos la electricidad llegó tarde y mal, y las noches se iluminaban con candiles, lámparas de aceite o velas gastadas hasta el final. Pero incluso en esa penumbra había chispas de ingenio. Los niños eran maestros de la imaginación. Convertían una piedra en una pelota, una rama en un juguete, una lata vieja en un coche. Y cuando un niño llegaba con un trozo de chocolate, ese chocolate se repartía entre 4 hermanos sin que nadie protestara. Así era la vida, dura, sí, pero llena de pequeños milagros cotidianos. La radio era el gran tesoro de la casa. Ese aparato mágico que traía voces lejanas, noticias del exterior, partidos de fútbol, seriales que ponían en vilo a familias enteras. Era un punto de reunión. Apagabas la luz, dejabas que la voz saliera del altavoz como un susurro, y durante unos minutos, el mundo parecía más grande. Hacia finales de los 50, algunos privilegiados empezaron a tener televisor. Solo unos pocos, contadísimos. Y cuando en un pueblo aparecía una tele, no era propiedad del dueño, era propiedad del pueblo entero. Las sillas se ponían en círculo, los niños se sentaban en el suelo y todos miraban aquella pantalla diminuta que parpadeaba en blanco y negro. Pero incluso así, la magia del cine de verano seguía siendo imbatible. Una sábana colgada en la plaza, sillas traídas de casa, pipas, risas y la presencia luminosa de Sara Montiel o Gary Cooper bajo un cielo lleno de estrellas. Pero mientras la vida seguía, algo empezaba a cambiar profundamente. La emigración se convirtió en un río imparable. Jóvenes que se marchaban a Madrid, Barcelona, Bilbao. Otros más valientes o más desesperados se iban a Francia, Alemania o América. Muchos con una maleta de cartón que pesaba más por los recuerdos que por lo que llevaba dentro. Las despedidas en las estaciones eran desgarradoras. Madres que abrazaban a sus hijos sabiendo que quizá no los volverían a ver, padres que apretaban los labios para no romperse delante de todos. Los pueblos empezaron a vaciarse. Las escuelas perdieron niños. Las fiestas perdieron bailes. Las casas quedaron cerradas, las calles se hicieron silenciosas, la plaza dejó de ser ese hervidero de vida que había sido durante generaciones. La mecanización del campo, que llegó lentamente pero llegó, necesitaba menos manos. Y así, el mundo que había resistido durante siglos empezó a desvanecerse. Pero, aquí viene lo hermoso. Lo que quedó no fue vacío. Lo que quedó fue memoria.
Una memoria que sigue viva en quienes crecieron allí, en quienes escucharon estas historias de sus abuelos, en quienes aún sienten una punzada en el pecho al oír el sonido de unas campanas al atardecer. Porque la España rural de los 50 no desapareció del todo. Sobrevive en las recetas que seguimos cocinando, en los dichos que repetimos, en las fotos en blanco y negro que guardamos en cajones, en las casas de adobe que aún se mantienen en pie, en las fiestas que algunos pueblos se niegan a dejar morir. Sobrevive en la música, en el olor a tierra mojada, en la forma en que todavía miramos un campo lleno de trigo. Y, sobre todo, sobrevive en una idea muy simple: éramos comunidad. Éramos menos ricos en dinero, pero más ricos en compañía. Éramos menos modernos, pero más humanos. Vivíamos más despacio, pero vivíamos juntos. Y eso, aunque pasen 100 años, sigue teniendo un valor incalculable. Así que, antes de cerrar este viaje, quédate un instante con esa imagen. Un pueblo pequeño al atardecer. Las campanas suenan. Los niños vuelven corriendo del río. El humo de las chimeneas se eleva despacio. Las mujeres charlan al fresco. Los hombres descansan tras un día de trabajo. Y el sol, ese sol que al principio de nuestro viaje nacía dorado sobre los campos de trigo, ahora cae detrás de la colina. Ese es el último suspiro del día. Y también el último suspiro de una época que ya no volverá, pero que sigue viva en cada recuerdo. Gracias por acompañarme. Gracias por volver conmigo a esa España que, aunque haya cambiado, sigue latiendo dentro de todos nosotros.